En este vídeo vas a descubrir 3 consejos muy sencillos y prácticos para aplicar tanto en el Black Friday como en el Cyber Monday o realmente en cualquier momento del año. ¿Quieres saber de qué se tratan? Pues ¡vamos a por ello! Si estás viendo este vídeo es porque te interesa consumir de una manera más responsable y eso dice muchas cosas buenas de ti. Nos acercamos a uno de los momentos de mayor consumo de todo el año, el Black Friday junto con el Cyber Monday, la compra de las navidades y demás. En toda esta época se produce cerca del 20-30% de la facturación anual de muchas empresas y se realiza multitud de promociones, de ofertas, de chollos entre comillas, aunque bueno, se puede ver que realmente no son tan chollos, pero se anima al consumo masivo, desmesurado y muchas veces innecesarios. Para que te hagas una idea, solo en España las estimaciones hablan de que 13 millones de personas van a realizar compras en el Black Friday y el 32% de las personas encuestadas afirman que la decisión última de la compra es la oferta o la promoción, pero vamos a ver que además de la oferta en el precio, habría que tener en cuenta más cosas para tener un consumo realmente más responsable y sostenible. Ahora bien, no se trata de dejar de consumir, sino de consumir de manera más responsable y respetuosa con el medio ambiente. ¿Y eso cómo puede hacerse? Pues lo vamos a ver a continuación con estos 3 consejos súper sencillos, fáciles de utilizar, de aplicar en cualquier momento antes de realizar una compra y obviamente encima son gratuitos, así que te invito a que los utilices en cualquier momento porque te van a resultar muy prácticos y te van a ayudar a tener un consumo más consciente. Además, estos consejos que vas a ver en este vídeo, si te quedas hasta el final, te van a permitir no solamente cuidar del medio ambiente, sino también ahorrar dinero. El primero de estos consejos es una pregunta que deberías hacerte antes de comprar cualquier cosa, y es, ¿qué pasa si no lo compro? Si la respuesta es nada, entonces no necesitas ese producto o ese servicio realmente y lo puedes posponer o puedes no comprarlo. Y puede parecer una pregunta muy obvia, incluso de sentido común, pero lo cierto es que muy poca gente se lo plantea realmente y la verdad es que es un filtro muy potente para evitar compras innecesarias y compulsivas. Y además te puedes plantear otra cuestión y es que no siempre va a ser la mejor opción el comprar, porque ¿has contemplado la opción de alquilar? Por ejemplo, hay muchas cosas que compramos para luego utilizarlas muy pocas veces. Te pongo un ejemplo con herramientas, un taladro. Muchas veces hay quien compra un taladro para hacer 3 agujeros contados y luego meter el taladro en el trastero y no volverse a acordar de él en años o incluso ni llegar a utilizarlo. Pues para ese tipo de cosas te puedes plantear, en vez de comprar un producto para usarlo muy pocas veces, está la opción de alquilarlo. Cada vez hay más empresas, más plataformas que permiten alquilar por uso. Si tienes que colgar un cuadro y hacer un taladro, pues alquilas ese taladro por horas o por días, lo utilizas y luego lo devuelves. Y así te evitas el tener que comprar ese producto para utilizarlo muy poco. No sé si te ha pasado alguna vez que has comprado algo porque te ha parecido una ganga, un chollo y resulta que después pues apenas lo has utilizado o lo has utilizado muy poquito y al final lo has guardado y ha caído en desuso. Si te ha pasado, puedes dejar en los comentarios con qué ha sido. Por ejemplo, yo que sé, si te compraste una vez un taladro y eso, has hecho 2 agujeros y ya está. O cualquier cosa con la que te haya sucedido. El siguiente consejo es que te hagas la pregunta de cómo de respetuoso con el medio ambiente es este producto o servicio que quiero comprar. Una vez pasado ese primer filtro, si la respuesta es que sí, que necesitamos adquirir ese bien o ese servicio, llega el momento de hacerse la siguiente cuestión y es: ¿cómo de respetuoso es con el medio ambiente? Es decir, ¿tiene alguna característica ambiental mejorada con respecto a otros productos similares que lo conviertan en una mejor opción? Si la respuesta es que sí, entonces puedes decantarte por ese producto o ese servicio. Y por alguna característica ambiental mejorada me refiero a que si tiene una menor huella de carbono, una menor huella hídrica, si está fabricado con materiales reciclados, etc. Pero esto no se trata de hacer caso de lo que simplemente ponga en el producto y ya está, sino que deberíamos fijarnos en que esos productos o servicios estén certificados por entidades reconocidas, terceras partes, que nos hablen o nos garanticen que realmente cumplen con esas características y no se trata de greenwashing.
Y para esto existen las ecoetiquetas, que si no sabes cuáles son y quieres conocer algunas de las más reconocidas, en este vídeo de aquí arriba puedes ver 10 de las ecoetiquetas más reconocidas a nivel mundial para que le eches un vistazo y así puedas saber de qué va y qué información aportan. El tercer consejo consiste en hacerse otra pregunta. ¿El producto es reutilizable, reciclable, compostable? Si la respuesta es que sí, puedes darle prioridad frente a otros productos similares que no lo sean. Y estas tres preguntas son muy sencillas pero muy prácticas y lo cierto es que muy poca gente se las hace. Y aunque puedas pensar que son preguntas muy sencillas, que no tienen mucho misterio, te animo a que lo pruebes y realmente compruebes que te pueden ayudar. Y ya que estamos, te voy a dar un consejo extra que lo puedes aplicar y te va a ser muy útil. En España y en otros muchos países, cada vez que compras un aparato eléctrico o electrónico, pues, por ejemplo un teléfono móvil, el vendedor tiene la obligación de retirarte de forma gratuita un aparato antiguo similar. Por ejemplo, si te compras un teléfono móvil, pues ese vendedor te tiene que retirar el aparato antiguo si es que tú quisieras deshacerte de ello, porque ese vendedor tiene que gestionarlo adecuadamente conforme a la legislación vigente. Y esto te lo tiene que ofrecer de manera gratuita. Y ahora que sabes esto, vas a ver cómo hay muchas empresas que te ofrecen esa retirada como si fuese un servicio extra que te dan, pero ya sabes que es un requisito legal que tienen que hacer de manera obligatoria. Y esto se aplica, por ejemplo, en los países de la Unión Europea. Entre ellos, España. Y ya sabiendo esto, si por ejemplo tienes ese teléfono móvil y no quieres deshacerte de él entregándolo, podrías incluso venderlo de segunda mano, donarlo, regalárselo a algún familiar, a algún amigo, o si no, llevarlo a los puntos limpios. Y esto es aplicable a cualquier tipo de aparato eléctrico o electrónico. Recuerda, siempre que compres uno nuevo, el vendedor tiene que ofrecerte la posibilidad de retirarte el antiguo equivalente, ya sea en tienda física o en tienda online. Y los productos que más se compran en estas fechas son productos tecnológicos y productos textiles, productos de moda. Que casualmente los productos tecnológicos luego generan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son el tipo de residuos que más crece a nivel mundial. Se estima que del orden del 3-4% a nivel mundial cada año, lo que genera una cantidad de basura electrónica inmensa, que no desaparece por arte de magia y que hay que tratar correctamente, porque hay que recordar que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, un teléfono móvil, un reloj inteligente, un ordenador, un frigorífico, etc., son residuos peligrosos porque contienen sustancias que dañan tanto al medio ambiente como a la salud humana. Y luego el sector de la moda, que es la segunda industria más contaminante del mundo, y que el consumo desmesurado de ropa de fast fashion o moda rápida, que son prendas que se utilizan muy pocas veces y luego se desechan aunque estén completamente útiles y en perfecto estado, pues generan una cantidad ingente de residuos, de los cuales la mayor parte de ellos terminan en los vertederos y solo una pequeña parte se recicla. Así que esto nos debería hacer replantearnos nuestra manera de producir y consumir si realmente queremos transitar hacia una economía circular que permita un desarrollo sostenible, ambiental, económica y socialmente hablando. Me gustaría saber si ya has puesto en práctica algunas de estas preguntas que hemos visto a lo largo del vídeo y para qué te han ayudado. Puedes dejar, si quieres, en los comentarios tu experiencia al preguntarte estas cuestiones y decir, por ejemplo, pues me ha ayudado a evitar comprar X cosa que realmente no necesitaba, o me ha hecho adquirir un producto que es reciclable frente a otro que realmente pues no lo es, etcétera. Me gustaría mucho conocer tu opinión. Si quieres ver más contenido como este que te puede resultar muy interesante, suscríbete al canal si todavía no lo estás y échale un vistazo a este vídeo de aquí que seguro que también te gusta. Nos vemos en el próximo.